Bien, vamos a resolver el ejercicio 7.3 que manifiesta una partícula recorre 75 metros. De los datos veamos, recorre, si habla de recorrer es distancia 75 metros con una velocidad constante de menos 16i y menos 18j kilómetros por hora. Debemos determinar las incógnitas. A. Las incógnitas son el tiempo empleado. B. El desplazamiento realizado. C. El vector unitario de la velocidad. Y D. El vector unitario de el desplazamiento. Bien, entonces empezamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos mezclados nuevamente unidades. No están en un sistema sistema internacional, están en kilómetros hora y aquí está en metros. Podríamos trabajar en horas con kilómetros, es decir, podríamos transformar la distancia a kilómetros. Es una opción. La otra sería transformar cada una de ellas, cada uno de estos datos del vector velocidad, transformarlos a metros sobre segundo, es decir, 16 kilómetros por hora a metros por segundo y 18 kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, son opciones que dan dependiendo la respuesta que le pida el libro. O transformamos al último o ahora. Bueno, veamos, transformemos los 75 que está más fácil. 75 metros, entonces yo digo 1000 metros es un kilómetro. Ya sabemos esto, transformamos, dividimos y nos queda 75 dividido para 1000. Lo que nos da en exponencial con notación científica 75 por 10 a la menos 3 kilómetros. Bueno, con este dato ya podríamos trabajar algo. Ahora, entonces, vamos a la primera incógnita. Es importante algo necesario aquí. Es necesario saber que el tiempo jamás se lo debe expresar en vector. Por lo tanto, si yo voy a utilizar mi ecuación de la velocidad como vector, que es el vector de desplazamiento sobre el intervalo del tiempo, y la incógnita está aquí, el delta t, despejando, me queda delta t es igual a delta posición sobre vector velocidad. Ahora, esto es una inconsistencia. No está definida la división vectorial, por lo tanto, obligatoriamente son módulos. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos el módulo del vector desplazamiento, ya está dado en módulo, ya está en desplazamiento, entonces lo que nos toca o nos corresponde es hacerle módulo al vector velocidad. Entonces, como sabemos, el módulo se obtiene con la raíz cuadrada de cada una de las componentes de aquí al cuadrado, es decir, nos queda menos 16 al cuadrado menos 18 cuadrado. El vector en su módulo nos queda, resolvemos raíz cuadrada de 16 cuadrado más 18 cuadrado, cierro paréntesis, el signo no nos interesa por hoy. Nos da 580 raíz 24.083 kilómetros hora. Eso ya puedo reemplazar aquí, entonces nos queda el tiempo es delta r, ¿cuánto nos dio? Como módulo ya tengo 75
por 10 a la menos 3 kilómetros dividido para el módulo de la velocidad que se llama la rapidez, kilómetros por hora. Bien, si vamos primero a las unidades, aquí nos queda kilómetros sobre 1 por extremos y medios, se elimina y nos queda que el tiempo nos da en horas, es decir, 75 exponente menos 3 dividido para 24.083 nos da 3.114 por 10 a la menos 3 horas. Esto ya le puedo hacer en segundos también si es necesario. Si es en algún momento nos solicita en una hora, tiene 3600 segundos. Y simplifico, multiplicamos por 3600 de una hora, 3600, entonces el tiempo está dado en 11.21 segundos aproximadamente. Tengo el tiempo empleado tanto en horas como en segundos. Entonces ahora, ya con esta incógnita resuelta, ya podríamos buscar otra incógnita. La otra incógnita, que es el desplazamiento. Tracemos una línea vertical aquí para optimizar el espacio. El literal B nos dice, ¿qué nos dice el literal B? El desplazamiento. Conocemos nuestra ecuación básica del movimiento rectilíneo. Entonces yo puedo despejar de aquí el vector desplazamiento. Despejando nos queda velocidad por el intervalo de tiempo. Conozco el vector velocidad, conozco el intervalo de tiempo en horas. Entonces nos queda el vector velocidad es menos 16i menos 18j kilómetros sobre hora multiplicado por el intervalo de tiempo, que en este caso es 3.114 horas con horas, y multiplicamos 1 a 1. La propiedad distributiva no es más que el producto de un vector por un escalar. 1 a 1, es decir, 16 por 3.114. Nos queda para el primero el vector desplazamiento, su primera componente es menos 49.824 para i, y menos, multiplicamos el otro 3.114 por 18, nos queda menos 56.052 para las jotas, y esto nos da en kilómetros como magnitud, como unidad de la magnitud. Ordenando un poquito más acá nos queda, sacamos, ¿sí? Ya, suficiente, menos 49.824 de i y menos 56.052 de j. Ahí sí me parece que se ve mejor. Listo, está el desplazamiento. Ahora vamos a la siguiente magnitud, el unitario de la velocidad. Conocemos que el unitario se obtiene dividiendo al vector para su propio módulo. Conocemos el unitario, conocemos la velocidad, si la conocemos también ya su módulo, que estén en las mismas unidades, es lo indispensable. Entonces ya puedo yo obtener el unitario vector velocidad es igual a ¿qué? Vector velocidad en este caso menos 16i menos 18j kilómetros sobre hora dividido para su módulo 24.083 kilómetros hora. Simplifico unidades. Es importante, el vector unitario no tiene unidades. El vector unitario lleva la información del vector, de la dirección del vector al que pertenece.
dirección y sentido. Entonces dividiendo 16 dividido para 24.088 nos queda menos 0.6642 de i, y nos queda en el otro caso 18 dividido para 24.088, 0.7472 menos 0.7472 de las jotas. No importa si los vectores están dados en función de metros por segundo o metros por segundo los dos. Eso si los dos tienen que estar metros por segundo. No importa si están en kilómetros hora o metros por segundo, tiene que salir lo mismo, porque solo es una información de dirección. Ahora, debemos comprobar, usted puede comprobar, señor, en que el unitario de la velocidad tiene que ser exactamente igual al unitario del desplazamiento. ¿Por qué razón? Esta es una característica de los movimientos rectilíneos. Coincide en dirección el vector velocidad con el vector desplazamiento. Queda como trabajo para usted obtener el unitario del desplazamiento. ¿Qué será? O se obtendrá dividiendo, que se obtiene dividiendo al vector desplazamiento para su propio módulo. Tiene todos los datos. Pueden comprobar. Con una velocidad constante de menos 16i y menos 18j kilómetros. Bien, vamos a resolver el ejercicio 7.3. B. El desplazamiento realizado. C. El vector unitario de la velocidad que manifiesta una partícula recorre 75 metros. De los datos veamos, recorre, si habla de recorrer es distancia 75 metros por hora. Debemos determinar las incógnitas. A. Las incógnitas son el tiempo empleado